Buenas tardes. Vamos a arrancar con la actividad. A mí me toca un poco la tarea de presentar a Enrique y Alberto. Primero me gustaría un poco enmarcar esta actividad. Esta es la primera actividad que hacemos de las jornadas manicomializadoras. Un poco, nosotros como Pampillón tomamos mucho este eje, sobre todo porque entendemos que la manicomialización no tiene que ver solamente con el manicomio como institución máxima, sino también que tiene que ver con una lógica que atraviesa toda la sociedad y que tiene que ver con una forma de entender la locura y entender el padecimiento, y también una forma de cómo entender cómo supuestamente se curan los sujetos en esos espacios, digamos. En ese sentido, nos parece muy importante poder abordar este eje de la desmanicomialización, que tiene que ver con poder pensar nuevas formas de abordar la locura, nuevas formas de poder abordar la subjetividad y también pensar nuevos dispositivos de asistencia a esta problemática. Un poco también enmarcado en la nueva ley de salud mental, que como todos sabrán es una ley que se impulsó hace 2 años y sin embargo hoy no se ha iniciado ningún proceso de reglamentación de esa ley, tampoco parece haber mucha voluntad de que eso pase, y sin embargo la situación de los hospitales psiquiátricos hoy de todo el país está en condiciones muy deplorables, digamos. Uno de los ejemplos de eso es el Hospital Borda, que hace poquito hubo represión, digamos, porque se quiso poner un centro cívico donde se hacían talleres con un intento de pensar nuevas lógicas de relación y de vínculo con las personas que habitan esa institución. Bueno, también un poco la idea de esta presentación era, primero hacer la inauguración de las jornadas y también poder invitarlos el jueves que viene, el jueves 23, a las 10 de la mañana va a venir parte del Frente de Artistas del Borda. Vamos a estar haciendo un taller de muralismo, vamos a hacer un mural acá en la facultad, y también va a estar la gente de Pomelo en el Patio, que es la gente que está acá afuera vendiendo las producciones que hacen, y también seguramente va a estar la radio abierta del Suipacha. En ese sentido van a venir más de 15 compañeros del Borda, entre internos, enfermeros y talleristas. Estamos haciendo una rifa que sale 10 pesos, es muy barata, y estamos sorteando un libro de Deleuze. Así que el que tenga ganas de acercarse, la estamos vendiendo ahí afuera, es un libro muy lindo, que está muy bueno, lo vamos a sortear el jueves que viene. Bueno, paso a presentarles. Cualquier cosa, corríjanme. Enrique Carpintero, psicoanalista egresado de la Facultad de Psicología de la UBA, doctor en Psicología UNSL, director del Servicio de Atención para la Salud, coautor con Weiner de Las Huellas de la Memoria, tomo 1 y 2. Psicoanálisis mental en la Argentina, perdón. Director de la revista Topía. Alberto Giovanello Díaz, psicólogo de nuestra casa de estudio, docente de la cátedra Trabajo de Campo Laboral, tiene un magíster en salud. Magíster en salud colectiva de Unicamp Brasil, vicedirector de la maestría Psicopatología y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNR, doctor en salud colectiva. Primero que todo, ¿se escucha? ¿Allá atrás se escucha? ¿No? Hola. Hola. Se habla así más pegado a la boca. Buenas tardes. Primero que todo agradecerle, a los compañeros del Pampillón la invitación a esta charla. Para mí es un honor y es muy sentido poder estar acá hoy con todos ustedes, no solo porque es la facultad donde me formé y por la compañía
Enrique, un referente en el campo de la salud mental en todo el país, sino también porque, bueno, parte de esta organización, o siendo parte de esta organización en las épocas de estudiantes, me hizo aprender muchas cosas, y que, bueno, con este tiempo que estuve dedicándome un poco a la docencia y a la investigación, bueno, la idea es poder intentar transmitir un poco de lo que han sido estos años desde que me recibí hasta ahora, de que he estado estudiando de estas cuestiones que vamos a estar comentando acá. La invitación hacia mí, digamos, lo que me dijeron es contar la experiencia de la reforma psiquiátrica en Brasil. Yo al poco tiempo que me recibí me fui a Brasil a estudiar, estuve unos 5 años viviendo allá, volví a principios del año pasado a empezar a dar clases en la cátedra de trabajo de campo salud, y bueno, todo este tiempo estuve estudiando, trabajando e investigando en Brasil y sobre los procesos de reforma psiquiátrica en general. Cuando preparaba la charla veía una serie de coincidencias o de cosas que me parecían interesantes marcarlas. Digamos, ayer, 13 de mayo, se cumplieron 35 años de la promulgación de la Ley 180 en Italia, la llamada Ley Basaglia en Italia, que vino a afianzar todo el proceso de lucha en salud mental que se venía dando en ese país. Y el 18 de mayo también, en conmemoración a esa fecha en Italia, pero esta fecha, el 18 de mayo, se conmemora también en Brasil el Día Nacional de la Lucha Antimanicomial. Parecía que estaba bueno por ahí tenerlo en cuenta, marcarlo y bueno, para ir pensando cosas con relación a un poco a nuestra realidad y a lo que sucede en nuestro país. El proceso de la reforma psiquiátrica en Italia se inicia más o menos hacia finales de los 70, en el medio de toda una serie de movimientos sociales y políticos muy importantes en el marco de la lucha por la redemocratización. La última dictadura en Brasil duró del año 64 al 85, entonces hacia fines de los 70 había mucha movilización política y social en las calles pidiendo la vuelta de la democracia y elecciones directas ya, que era una de las grandes consignas. En ese marco de esos movimientos sociales y políticos había dos movimientos, si bien incipientes para la época, pero con cierto poder y fuerza de convocatoria, que eran el movimiento sanitario o el movimiento sanitarista, y por otro lado el movimiento de la salud mental, así llamado. En aquellos momentos todavía no tenía un nombre como movimiento, pero a partir de una serie de fuertes denuncias con relación a la situación de los internados en los hospitales psiquiátricos en ese país, tuvo una serie de visitas de Basaglia a Italia que fueron muy importantes, que la editorial Topía, de la cual Enrique es parte, ha titulado esas conferencias, ha publicado esas conferencias de Basaglia en Brasil, están en el libro que se llama La condena de ser loco y pobre. La reforma psiquiátrica en Italia tuvo una fuerte influencia, principalmente Basaglia en persona, con la reforma psiquiátrica en Brasil. El modelo de atención planteado actualmente en salud mental en Brasil tiene mucho del modelo planteado por la Ley 180. Pero bueno, estos dos movimientos, el sanitario y el de salud mental, si bien surgieron en las mismas épocas y con consignas parecidas y comunes, si bien cada una resguardando su especificidad que
en sí mismo también era amplia, digamos, porque el movimiento sanitarista lo que propugnaba era la creación de un sistema único de salud en el marco de la lucha por la redemocratización y la necesidad de reformar la constitución brasilera hacia ese momento. El movimiento de la salud mental tenía una serie de consignas y de reivindicaciones y de consignas políticas específicas relacionadas con la atención a la salud mental. Pero bueno, hasta esa época y hasta entrados los 90, el modelo de atención en salud mental que predominante en Brasil fue el modelo más tradicional y conocido por todos. Ellos le llaman, muchos le llaman el modelo hospitalocéntrico, centrado en el hospital psiquiátrico y en una concepción de la enfermedad como de la enfermedad mental, en esos términos llamada como desarreglo de la razón, y la necesidad de los hospitales psiquiátricos de ocupar el lugar en la sociedad que se destina a aislar a estas personas para un supuesto tratamiento o mejora en su salud. Entonces, hacia mediados de los 80, ya restaurada la democracia en Brasil, los movimientos de salud mental empiezan a adquirir más envergadura y más peso político y empiezan a crearse o a instaurarse ya movimientos específicos relacionados con la salud mental. En particular es muy conocida la experiencia del movimiento de trabajadores de la salud mental. Toda esta parte más histórica que estoy contando también fue publicada en libros de la editorial Topía, principalmente en los libros de Paulo Amarante. Entonces, hacia mediados de los 80, ya creado y afianzado el movimiento nacional de trabajadores de la salud mental, hacia el año 86, 87 van hacia la segunda conferencia, que es una conferencia grande e importante, marcada en la historia de todo este movimiento. No solo en Brasil se daba este movimiento, en el año 86 también es una referencia importante, un encuentro latinoamericano de redes alternativas en psiquiatría que se hizo en Buenos Aires, y de donde uno de los principales lugares donde surge la consigna por una sociedad sin manicomios, consigna que es retomada por este movimiento de trabajadores de la salud mental en Brasil y construida asimismo en un movimiento, digamos, en tanto el movimiento de trabajadores de la salud mental va hacia su segunda y su tercera conferencia nacional y encuentro nacional, deciden reconstruir, digamos, las consignas y incluso reconstituirse como movimiento. Digamos, el movimiento de trabajadores de la salud mental no deja de existir en sí, pero pasa a formar parte de un movimiento ya mayor, que es el movimiento por una sociedad sin manicomios, digamos, donde hay un salto ahí político y epistemológico con relación a las consignas y a las acciones, muy importante y significativo para lo que va a ser después la continuidad de este movimiento. Digo político significativo porque principalmente incorpora la participación social, la participación de toda la sociedad en un movimiento. Ya no es un movimiento exclusivo de los trabajadores de la salud mental, sino que pretende ser un movimiento social lo más amplio posible. Y un salto también epistemológico, decía, porque implica y exigen claramente el fin de los manicomios. Esto también es un salto importante, digamos, porque hasta ahora toda una serie de consignas y de movidas con relación a la situación de la atención en salud mental, principalmente en los espacios públicos, pero no por eso sin dejar de tener en cuenta también los privados, se debían principalmente a reformas internas a las instituciones. Entonces, tener una consigna que su exigencia sea es necesaria una sociedad sin manicomios implica un salto, en mi opinión, muy importante. Así que también en esa época, digamos, ya se empiezan a
crear y a generar las conferencias nacionales de salud mental, donde son cada vez más participativas y donde sus principales protagonistas ya no son solamente los trabajadores, sino que tienen una clara participación y una gran participación de usuarios de los diferentes servicios de salud, de sus familiares y de la sociedad en general. En este contexto, digamos, estamos hablando años 86, 87, 88, acababa de volver la democracia a Brasil, había una fuerte discusión porque se estaba discutiendo una reforma constitucional importante, digamos. Imagínense, después de 21 años de dictadura, era necesario rever un montón de cuestiones en la institución. Este movimiento sanitarista que yo les conté, principalmente el movimiento sanitarista, pero también con influencia del movimiento de la salud mental, logran y consiguen que en esa primera versión de esta nueva constitución, de la nueva república que le llaman ellos, incluya la creación de un sistema único de salud. Este sistema único de salud venía a transformar todos los sistemas anteriores que eran más o menos parecidos a al que existe hoy acá con relación al sector privado, el público y el de las obras sociales. Y se crea queda en la Constitución y se crea posteriormente, 2 años después, en el 90, el sistema único de salud, que tenía una serie de consignas y de principios que actualmente lo sigue teniendo, que tienen que ver con su carácter universal, la participación de absolutamente todos los sectores en diferentes instancias de estructuración y de organización de este sistema, plantea la seguridad social también de forma universal, la integralidad en la atención, y una cosa que es bastante importante, significativa y novedosa para la época, así comparados con los sistemas únicos de salud o los sistemas nacionales de salud existentes en el mundo, plantea fuertemente el control social como parte de la organización del sistema. Control social que por ahí es un poco diferente, digamos, a lo que estamos acostumbrados por ahí nosotros, o por lo menos a mí me pareció cuando fui para allá y me empecé a enterar a qué le llamaban ellos control social. Es exactamente al revés de como lo entendemos habitualmente, digamos, es el control por parte de la sociedad del funcionamiento de un sistema de salud, donde están estructurados y organizados de diferentes formas, en sus diferentes niveles y en sus diferentes estamentos, ya sea municipales, provinciales o nacionales, con participación, ¿no? Con un modo de gestión tripartito que le llaman, digamos, que tiene que ver con el gobierno, los trabajadores y la sociedad en general. Entonces, en ese contexto es que empiezan a surgir los primeros servicios llamados alternativos y después más adelante llamados sustitutivos a la lógica asilar de atención, a la lógica hospitalar, a un sistema de atención centrado exclusivamente en la internación y en el hospital psiquiátrico. Estos nuevos servicios, el primero de ellos, que se creó en el año 87, se llamó en aquella época, y la gran mayoría de ellos se sigue llamando hoy, Centro de Atención Psicosocial. Esta experiencia empieza a ganar también fuerza y cada vez más peso a la hora de que los gestores políticos de turno implementen una serie de medidas innovadoras, porque, les vuelvo a decir, el movimiento social por el fin de los manicomios era fuerte y tenía bastante poder de movilización. Se plantea, digamos, de parte de este movimiento una ley de salud mental que fue presentada a principios de los 90, pero recién vino a ser ley en el año 2001.
tuvo cerca de 10 años para promulgarse en Brasil la ley de la reforma psiquiátrica o la ley de salud mental, que tiene 3 ejes fuertes y importantes, digamos, en el marco de pensar una nueva lógica en un sistema de atención a la salud, que es la construcción de redes de servicios para tornar obsoleto y para sustituir la existencia de los hospitales psiquiátricos. Lo tiene como en un segundo momento, pero no planteado así tan en términos de etapas, sino en movimientos permanentes y conjuntos, el cierre de los hospitales psiquiátricos y la creación de nuevos servicios y de nuevos dispositivos que den cuenta de los procesos de atención, no solo de forma comunitaria y territorial, sino como esto también corresponde a una forma territorial y comunitaria, lo más cerca de donde viven las poblaciones posibles, y principalmente haciendo hincapié en los momentos de crisis, de las crisis subjetivas. Y un tercer eje que era promover diferentes políticas de intervención comunitaria tendientes todas a la reinserción social de aquellos que, principalmente aquellos que hacía décadas venían con procesos de internación psiquiátrica. Cuando la ley de salud mental se torna ley, ya existían muchos de estos centros de atención psicosocial. En la mayoría del país se llaman de esa forma, hay otros lugares que se llaman de forma diferente, o núcleos de atención psicosocial, o centros de referencia en salud mental, pero todos tienen la misma característica, son servicios comunitarios, territoriales, imaginemos un centro de salud, pero exclusivamente dirigido y focalizado en la atención a la salud mental. La ley plantea que estos servicios se tienen que ocupar de ser la referencia de la atención en salud mental en determinado territorio, o sea, tienen determinada porción de territorio a su cargo, y tienen una serie de dispositivos y de espacios de funcionamiento hacia adentro de estos servicios. Cuando se crea la ley y empieza a existir efectivamente una política de salud mental, la creación de este tipo de servicios se torna una de las directrices principales de la política en salud. Servicios, estos centros de atención psicosocial que ya empiezan a tipificarlo, a caracterizarlo un poco más finamente de lo que existían en sus comienzos, porque empiezan a pensar de estos servicios en tres tipos de estos servicios. Por un lado, digo, los CAPS, estos centros de atención psicosocial, los CAPS 1, 2 y 3, que tienen que ver con la cantidad de población que tienen a su cargo referenciada y con el modo de funcionamiento, pero también empiezan a crear de estos servicios algunos que sean exclusivamente para la atención de niños y adolescentes, y otros que se centran en la atención a aquellos que padecen por el uso problemático de alcohol y otras drogas. Así le llaman, CAPS AD, alcohol y otras drogas. Entonces, la creación de estos servicios empieza a ser una prioridad. Los CAPS 1 son para porciones territoriales que atienden aproximadamente a 50.000 habitantes, los 2 a 100.000 y los 3 a 150.000 o 200.000 para adelante, pero tienen la particularidad de que no solo son servicios mayores en cuanto a tamaño físico y en cuanto a recursos de personal, sino que son los únicos hasta aquellos momentos que son de funcionamiento las 24 horas. Todos los otros tienen un funcionamiento más tradicional. Estos de tipo 3 tienen un funcionamiento de 24 horas y tienen cada uno hasta 8, los que son de tipo 3 tienen hasta 8 camas
para pasar la noche, digamos. Porque me frené en un momento que decía 8 camas, porque hasta ellos ya no le llaman más a los que se quedan en las camas de los CAPS, no les llaman internación para no asimilarlo a la internación tradicional. De hecho, la palabra que utilizan es de acogimiento nocturno o de alojamiento nocturno, que son simplemente camas, digamos. No hay toda una serie de tecnología que tienen que ver con las internaciones por ahí tradicionales que nosotros vemos, de suero y toda una serie de aparatología relacionada con determinadas intervenciones o actividades de salud que permitan cierto grado de complejidad. No existe nada de eso. Son solamente camas para poder pasar la noche. Obviamente queda personal de trabajadores durante la noche. Entonces empieza a ser una de las directrices fuertes de este sistema. Otra directriz bien fuerte es el proceso de desinstitucionalización de los pacientes que hacía mucho tiempo que estaban internados y hospitalizados en los asilos, digamos. Entonces se crean desde el Ministerio programas específicos, uno y muy conocido, uno que se llama Volver a Casa, que tienen que ver con producir la externación de aquellos que hace muchos años que están internados y con una pequeña ayuda económica a la familia para poder acompañar este proceso. Bueno, las conocidas también residencias terapéuticas, también con el objetivo de poder lograr la externación de la mayor cantidad de pacientes posible. Ya estos dispositivos, estos servicios ya no destinados a los mismos que antes, sino principalmente a los que no tienen una serie de recursos afuera del hospital, principalmente recursos familiares o de allegados para poder alojarlos y acompañarlos en ese proceso. Las residencias terapéuticas son pensadas para esta población. El otro eje fuerte es la salud mental en la atención primaria. Hasta esa época no era muy característico que existan equipos o mini equipos relacionados a la atención a los problemas subjetivos en la salud mental de la población en la atención primaria. Entonces empiezan a crear estos equipos y a incorporar estos profesionales en los equipos de atención primaria de la salud. Y un eje fuerte que tiene que ver con la atención a las crisis y principalmente en los horarios en los cuales los servicios más tradicionales no están abiertos o no prestan la misma atención que en los horarios más habituales. Estoy hablando de la noche. La creación hacia adentro de los servicios de urgencia y emergencia de guardias en salud mental. Principalmente es la ambulancia, digamos. Las ambulancias allá, obviamente todo lo que estoy contando, digamos, son las directrices del ministerio y todo lo que está planteado así en términos más ideales, si se quiere, que después en un país con las dimensiones continentales y la gran desigualdad económica que hay en un país como Brasil, obviamente esto no está organizado ni implantado de forma regular y de la misma forma en todo el país. ¿Qué es esto? Principalmente en el servicio de ambulancia, sostener una guardia de salud mental con enfermero y psiquiatra principalmente, y con una función no solo de la asistencia en la urgencia y en la emergencia, sino con una fuerte articulación de estos equipos de urgencia con estos centros de atención psicosocial y también con una fuerte articulación de las camas, que era la otra directriz, junto con la creación de estos centros, la creación de camas para atención en salud mental en los hospitales generales, y le agregan una función más a estos equipos que tienen que ver con la regulación de las internaciones en determinada porción territorial. O sea, hay una instancia centralizada por la cual tienen que sí o sí pasar todos los pedidos
de internación y son los que finalmente terminan autorizando o no estos pedidos de internación. Yo junté rápidamente así algunos, porque esto, como les decía, así fue más o menos en teoría, o es lo que dice la letra de una serie de